Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro El peso de vivir en la tierra, evento que forma parte del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de David Toscana, Hugo Valdés Manríquez. David Toscana, publicado Estación Tula, Lontananza, Duelo por Miguel Pruneda, Los Cuentos de Königsberg, El último lector, La ciudad que el diablo se llevó, El ejército iluminado, Santa María del Circo y Evangelia. En 2018 recibió el premio Javier Villaurrutia y el 11º premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska por su novela Olegaro. Ha recibido también los premios José María Arguedas, Antonín Artaud, Colima y José Fuentes Mares. Formó parte del International Writers Program de la Universidad de Iowa y del Berliner Künstler Program. Su obra se ha publicado en 15 idiomas. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Vámonos así como preguntas. Tengo ideas para hacer más rápido. Se escucha. Muy buenas tardes. David se ve las hojas y dice, ¿no vas a leer todo eso? Digo, no. En esta novela, un personaje, los sitúas en los 70, 71, 72. No le hago eso. No, papá. Es costumbre rusa. Un personaje en el año 71 o 72, más o menos. Un lector es alguien que trabaja en una oficina, un lector ávido, avesado en la novela rusa, en toda la tradición rusa. De repente, como Gregorio Samsa, despierta y ya no es Nicolás, es Nicolai. Entonces, como en varias novelas de David, de Toscana, recuerdo sobre todo Miguel Pruneda, el personaje va envolviendo en ese delirio personal a su entorno, empezando con la esposa. Pero aquí el tema de fondo es, en esta, como señalaba Toscana, en esta reescritura del Quijote, en esta nueva reescritura del Quijote, es el universo ruso de fondo, de la literatura rusa, y lo que está pasando en el mundo con los viajes espaciales, ¿no? Está la cosa de los cosmonautas, que es una palabra, creo, muy bonita. Mi pregunta es, ¿por qué no escribiste un ensayo? A ver, bien, ya dirá por qué. Buenas noches a todos y primero quiero decir que es un día especial para mí, no por la novela, sino porque se apareció la familia. Tengo aquí todas mis primas, y demás que tenía tantísimos años de no ver, y así como ustedes creen que vino público al evento, no, vino mi familia. Son los que más compraban libros, sí. Pero está bien, está. Y veía que deslizaba David. Sí. Dinero, sí. Y claro que también le agradezco a Hugo Valdés, que lo conocen ustedes todos por sus novelas, sobre todo por la del crimen de la calle de Aranberry. Y muy contento también porque Hugo me ha seguido ayudando con cada uno de mis libros. Él me presentó mi primera novela, sí, Las bicicletas, en un bar que se llamaba La Casa de Pancho Villa. Y desde entonces hemos tenido una larga y maravillosa amistad, de lecturas y de alcoholes también. Para ya responder lo que me pregunta Hugo, ¿por qué no escribí un ensayo? Y sí, el que se anime a meterse en la novela se va a dar cuenta que, aunque el punto de partida es muy parecido a Don Quijote, es un hombre que lee novelas, pero en vez de leer novelas de caballería y querer ser un héroe, él lee novela rusa y quiere ser un antihéroe, quiere rebajarse en la condición humana. No sabe si quiere volverse alcohólico, si enfermarse de tuberculosis, si asesinar a una prestamista, y en general empieza a revisar a los personajes de la novela rusa para ver cómo puede tender hacia ellos. Como historia, pues les estoy contando una novela, pero por supuesto
que empieza a entrar la literatura rusa, no solo como motivo para la locura de mi personaje, sino también para protagonizar el libro. Y lo cierto es que sí, el libro tiene su lado de ensayo, su lado de biografía, porque se repasan algunas biografías de autores rusos, tiene su lado de novela, que espero que sea el lado fuerte del libro, y tiene algo más, que es una antología. Me robo tanto texto ruso de todos estos libros que tenía, que estuve repasando y releyendo durante la escritura de la novela, y revisaba todo lo que yo había subrayado y decía, pero qué frases tan maravillosas, ¿por qué no compartirlas con los lectores? Y el plagio deja de ser plagio cuando uno lo reconoce. ¿Te llevaste más de medio libro, mi rey? No sé. Más de medio libro, Yo sí. creo que sí, porque y pasó un perro. Tolstói decía de los perros, son chiquitos, grandes, bonitos, largotes, pero Lermontov así, ¿no? Así Así es, está, así está. es verdad, es verdad. O un pájaro Cada evento de la novela que quiero avanzar recuerda, ya sea el narrador, el protagonista o el propio escritor, o el narrador sí, de la novela. de algún modo también digo, bueno, esto ya lo contó mejor alguien más. Y entonces digo, ¿para qué lo cuento si ya lo contó Tolstói, si ya lo contó Chekhov, si ya lo contó Dostoyevsky? Y entonces me voy robando frases por ahí, pero repito, es un robo reconocido. Hay en México un cazador de plagios, Guillermo Sheridan, Sí. que estaría muy contento de si yo no lo reconociera, Sí, de haberlo fallado, ¿no? acusarme de algo, ¿no? Pero entonces por eso tiene esta parte ensayística. Sí, es donde converge. De hecho, la cabeza del personaje está literalmente ocupada por la literatura rusa. Tiene la fortuna, a diferencia de otras novelas en las que no siempre el elenco femenino es más reacio a integrar esa especie de troupe, esa especie de elenco que va jalando el personaje con una puesta en escena. Ahora es más abierta el reconocimiento de que hay una puesta en escena, hay un capítulo de que se describe el bar le pone Salyut como la estación espacial, un bar cercano. En un capítulo hay esta descripción tal cual como una acotación de teatro y busca incorporar, como decía, en otras novelas las mujeres son reacias, pero tarde o temprano van cayendo en ese alucinación colectiva, esa puesta en escena. Aquí la diferencia es que Marfa, y además ya no me acuerdo ni el nombre original, ¿cuál es? ¿Magda o qué? No tenía nombre. Bueno, Marfa es alguien que sabe de literatura rusa, entonces lo sigue más, ya no es en el juego, ya es una elección vital, y cuando va a reproducir reproducir la escena el asesinato de la usurera, como en Crimen y Castigo, va con una usurera que no es un empeñero, como se les decía en el siglo XIX mexicano, es un señor, pero que toca la fortuna para el libro, que leyó Crimen y Castigo, o sea, sabe de qué él está hablando, ¿no? Y él acepta ser la usurera, monta la representación de la muerte, no la mata, pero ya es parte de ese juego en el que poco a poco va incorporando a más personajes, no todo es tan sencillo, no hay un toma y daca, aquí se da, ¿no? No sé, y te iba a comentar algo una especie de travestismo, es un decir que ya estaba en Santa María del Circo, por ejemplo, cuando se reparten los papeles, el falansterio, al hombre rudo, al hombre fuerte, le toca ser la prostituta, entonces es un travestismo, se vuelve mujer. Acá hay esto, de repente tú eres tal personaje, y luego ya vas a ser otro, y cada cual lo va asumiendo, salvo excepciones, ¿no? Entonces… Sí, este es un juego de algún modo quijotesco por un lado, si lo vemos en el mundo adulto, pero si lo vemos en el mundo infantil, eso de
de decir, hoy me toca hacer este personaje y hoy me toca Policía o hacer ladrón. el otro, Ujú. es lo más natural del mundo. Ujú. Empieza a sonar absurdo cuando la historia la cuento con gente adulta, a los que ya no se nos permite de pronto tomar estos roles, más que, si me lo permiten, más que por ejemplo, en una relación de pareja, que ahora tú vas a ser la monjita de no sé qué y yo voy a ser… Aquí está Parra, aquí está el señor Parra. Yo voy a ser el señor párroco. Estás hablando como Parra ahora, estás hablando como Eduardo Parra. Diga mañana. Entonces, ahí ya se acepta como adultos ciertos juegos, pero si Del codito, ¿cómo ráscale un codito? si en este momento tratamos nosotros de decir, yo soy el rey de Francia y tú eres el zar de las Rusias, pues entonces ya no funciona, ya somos adultos y ya no podemos jugar a esto. En la novela, sin que haya ninguna justificación lógica de por medio, podemos ver esta libertad de los personajes para tomar otros roles, para hacer otros, y no necesariamente roles edificantes. La Marfa, la que tú mencionas, que es la mujer del protagonista, pues tiene la duda para entrar en este mundo de la literatura rusa, si se debe enfermar de tuberculosis o si se debe dedicar a la prostitución. Y esto no es para degradar a nadie, ellos no sienten que se están degradando, todo lo contrario, sienten que para volver sus vidas unas obras de arte, decir, ¿por qué las obras de arte están en las historias que nos cuentan y no puede estar en nuestras propias vidas? ¿Cómo podríamos modelar mi vida para que sea una obra de arte? Y dicen, bueno, pues tal vez emulando personajes de literatura que sea obra de arte, grandes personajes. ¿Por qué el personaje Akaki Akakievich del Capote de Gogol, un funcionario totalmente mediocre que si lo llegáramos a conocer no tiene nada de atractivo, cómo hace para que al convertirlo en protagonista de una obra literaria se vuelva un gran personaje, un personaje clásico y hasta podamos aprender de él? Lo que no queremos hacer es emularlo, no queremos meternos en una oficina aburrida a estar solamente transcribiendo textos y pasando inviernos horrorosos porque no nos podemos comprar un abrigo nuevo. Pero los personajes sí tratan de entrar en esto. ¿Habrá posibilidad de engrandecernos si nos sumimos en el fango de la condición humana? No es que las novelas tengan respuestas, y esta novela por supuesto no lo tiene, pero si el lector se pone a pensar en algo, ya vamos de ganancia. Lo que mencionaba ahorita, que menciona a Nikolai, con todo este proceso o programa de convertirse en rusos, no solo en rusos así nada más, sino en ciertos personajes de la literatura rusa, incluye desde alguien, no sé si era o no bebedor, en hacerse un bebedor cosaco así, como algunos que estoy viendo, beber vodka como si fuera agua de uso. Al principio no le cae, o sí le cae, y luego va tolerando, pero es parte de, porque las novelas rusas toman vodka como agua. Siempre hay alguien picado de viruelas, pero eran cosas de la época. O sea, a Gerasim, me acuerdo vagamente el nombre, un tipo que se les une, que lo conoce en la cantina, una borrachera, se cae ahí tirado, le pican con alfileres para que parezca viruela. Entonces están medio completando todos los cuadros, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto? Bueno, decías tú que tirar la liga hasta hacer de su existencia una especie de obra de arte, dejando abierto ese final de decir, bueno, ¿esto a qué nos va a conducir? Sino a un extremo de libertad, supongo, ¿no? Recuerdo mucho la escena final de Santa María del Circo. De hecho, se queda en el enano con el luchador, sí, o Barbarella, no sé cómo le pusiste,
y es una cosa medio apocalíptica, no va a haber ninguna explosión, no va a haber ni nada, pero en su fuero interno hay algo que va a cambiar, ¿no? Ellos dice, esto, asumiendo este rol, este papel, nos va a conducir a algo, no sabemos a qué. Tú no lo sabes tampoco, por lo que ven. Okay. Sí, ya me pregunta Hugo, pero tampoco lo sé. La novela otra vez no está planteada incluso para tener un final en el sentido que lo podemos entender de Hollywood. No. Son estos finales abiertos donde el lector puede seguir avanzando la historia como le guste, pero ya no me acuerdo exactamente qué decías al principio. Bueno, es que me quedé con lo último. O sea, tú no tienes, o sea, hay esa salida. Sí. O sea, en lugar de escoger, más para explicar un poquito más o ilustrar, o sea, cada parte de los personajes, amigos, se reúnen. El Nikolai deja de trabajar, la mujer no sé si trabajaba o no, pues no hace nada más que estar ahí. Están sorteando a los propietarios de la casa, al dueño, quien les manda a veces un policía. Han tratado de jalar al policía, lo tratan como una novela rusa, pero sale, no despavorido, pero dice, no puedo tratar con esta gente. El prestamista es alguien con recursos. Luego se me ocurrió una pregunta, ahorita te digo, Brando. Sí. El prestamista no vive, para empezar, en una casa como la del Crimen y Castigo, es Santa Catarina, pero es alguien con recursos. De repente está junto con ellos más tiempo, igual cuando no se le ve, quizás vuelva a la cordura o al mundo cotidiano, personal. Él mismo es el que paga de repente para mover el féretro del Tísico, que no se ha muerto, pero lo mueven, o representar la muerte de varios escritores como de Gogol. Les lleva un carretón, lo hacen en un carretón primero y luego les lleva una carreta que le dicen troika, una carreta jalada por un caballo. O sea, se lo renta a un vendedor, alguien que tiene eso, entonces tiene recursos para hacerlo, pero no todo el mundo los va a tener. Si nos aferramos a lo real, a lo posible, nadie te va a seguir el juego. Yo me pregunto, bueno, ¿a qué horas se van a poner un poco de orden para seguir? Es lo de menos. Lo que pide David es suspender todo eso, creer en este rollo, ¿no? Pero llega un punto entre los que logran jalar, de hecho eso no lo había visto, no lo recuerdo por ejemplo, en Miguel Pruneda, el intento de jalar a otros y que la persona se resista. Invitan a la enfermera del hospital universitario, nada más la enfermera, ya le ponen hasta un nombre, pero es alguien que no entra en la fantasía. Él les dice, este señor no tiene sífilis, el de o sea, no está enfermo de gravedad, y no sigue el juego, y el mismo Nikolai la saca, o sea, la despide, dice, no, ella no entiende este código de nosotros. O sea, es un juego que deben entender, ¿no? Pero la cosa es, ¿hasta qué punto lo vas a dejar ver, permitir verse del otro lado de esa locura? Si te interesa o no, o es dejarlos ya del otro lado. Salvo el caso que mencionaste de la enfermera, sí. La demás gente entra en el juego y les quiero decir, entra sin una clara justificación. De algún modo, si vemos el Quijote, el único que entra en el juego es Sancho Panza. Y a conveniencia. O sea, no está del todo, pero a él le conviene. Le tiene que vender la idea de alguna forma. Te voy a convertir en gobernador de una ínsula. Ínsula barataria, todo esto. Y yo más bien me brinqué cualquier realismo psicológico para que de pronto la gente que rodeaba a los protagonistas estuvieran entrando en este juego, simplemente quizá porque es seductor y es emocionante, y quizá porque mi vida no es la que yo siempre he querido, y entro entonces en este juego. Puede ser cualquiera, puesto que yo no lo digo, y no solo no lo digo, sino que no lo pensé. A veces mucha gente supone que el escritor sabe más de lo que escribió.
Y digo, no, he tenido otras novelas donde hay un asesinato que no se resuelve y vienen a preguntarme, ¿pero quién la mató? Tú no Y, sabes. y digo, pues, no sé, ¿cómo no vas a saber si tú eres el escritor? Y digo, es que son cosas que ni siquiera me pregunto, si desde el principio sé que será un crimen sin solución, ¿Para qué pues te los sí, pones? le digo, invéntate tú, ¿cuál es el que quieres? Y del mismo modo en esta novela hay muchas cosas que están ahí porque también la vida es así, no solo la literatura. La vida entra sin muchas justificaciones y hay una señora, por ejemplo, que tiene Es maravilloso. una hija que aparentemente tiene edad casadera, pero quizá puede ser más joven, y esta gente lleva al alcohólico para que se case con la muchachita. La mujer se siente completamente indignada, los echa de la casa, pero días después toca la puerta y dice, está bien, mi hija se casará con el señor. ¿Por qué cambió la señora? No lo sé. Pero a partir de que cambia la señora dice, qué maravillosa vida. Yo tenía ella no sabemos por qué cambió, pero sí sabemos que le gusta más esa vida imaginaria, esa nueva vida, esos nuevos roles que la que tenía antes. Entonces, de algún modo se da permiso para entrar en esta fantasía. Tan se da permiso que cuando la saluda o la segunda vez que va, si mi hija se casa con uno que en la primera ocasión dice, llegan y que le van a pedir la mano de la hija, tiene un problema, no sé si es un retraso o es una... Pues tampoco se dice. No se dice, ¿verdad? Sí. No, bueno, entonces dice la señora piensa, dice, ojalá y no sea ese, ¿verdad? Si hiciera ese. Porque en las novelas rusas siempre se casa el botarate, el desempleado, el borracho, todo es así, toda la cauda de defectos con una buena mujer, ¿no? Entonces tiene que llenar esas escenas, de ese tópico. Lo acepta y le dice, no sé si es Fyodorovna, sí me acuerdo el segundo, le dice, no sé qué, el primer nombre. Praskovia. Sí, Praskovia, sí, es muy común aquí en Monterrey. Entonces le dice, gracias Praskovia Fyodorovna. Entonces le dice, le pide que le repita el nombre para memorizarlo, ¿no? O sea, claro que entra de buen grado al juego, ¿no? Entra de buen grado hasta donde va, ¿no? Y en calidad de casamentero, un personaje común en las novelas rusas, que se la sabe el dedillo, Nikolai, acuerda con ella las condiciones de la boda para el amigo Sgerasim, que estaba ahí siempre en el bar. No sabemos pues, si siempre estuvo desempleado o no, no se sabe, era bueno para nada que estaba ahí. Acuerda las condiciones de dónde va a vivir, la dote sobre todo, ¿no? La dote, sí. Es que siempre que leemos novela del siglo XIX, siempre vamos a tener una escena de matrimonio donde el matrimonio se arregla, donde se tiene que negociar la dote, ya sea de novela francesa, rusa, alemana, cualquier novela de esa época. Y entonces, aun cuando recurro a la literatura rusa, lo cierto es que hay muchos tópicos que son de literatura universal. O del siglo XIX, ¿no? Que era común, ¿no? Hugo mencionaba, por ejemplo, que hay un momento en que los personajes dicen, nos falta el picado de viruela. Sí, así es. Y ese lo encontramos siempre en las novelas, siempre hay un picado de viruela, y extrañamente el picado de viruela siempre es un pobre diablo. Un pobre diablo, un cosaco. Las damas de nobleza no se pican de viruela, sí, los ricos no, los príncipes tampoco. Y en cambio, sí, los pobres diablos siempre estaban picados de viruela. ¿Tú vas a leer algo? No, yo sí. Traía algo de lo de la dote, o sea, esa parte. Sí, si quieres. Sí, para que vean. Otra. Esto es, yo creo que deliberado, ¿no? Se permite, David, de repente, en vez de usar sal, o sea, los personajes viven en Degollado, ¿qué? 467 era. Degollado 467. 467. Parientes. Sí, o sea, es una casa, pero no es casa, viven ahí. Se arroga, David, vamos a decir, se arroga el no usar la palabra sala, es una sala chinga, pero no, salón, todo el tiempo dice, y cada vez que es necesario decir la palabra sala,
siempre va a decir salón. Entonces uno piensa en los grandes espacios de las novelas rusas, ya sea las cosas palaciegas, pero también las de particulares, ¿no? Que eran más amplios, o sea, pero eso es deliberado, supongo, o se te fue. No, pues ya, hay muchas cosas deliberadas. Pues yo vi muchos ripios, pero esos no creo que eran. Esos no. Bueno, pero eso sí es deliberado, ¿no? Por lo del salón. Sí, el salón sí. Sí, porque eso sí me da una atmósfera al lector no un espacio cotidiano o de las últimas décadas en México, sino nos lleva a esa literatura del siglo XIX, ¿no? De lo del. ¿Qué vas a hacer? Cuando va a negociar con Praskovia Fyodorovna, entonces dice, las mujeres no pasaban a brazos del marido con las manos vacías. El oficio de casamentera era de suma importancia porque ella sabía evaluar las posibilidades de la familia de la novia y negociaba sin empacho. Nicolai había leído sobre incontables matrimonios en todo estamento social. Las dotes entre las clases bajas solían ser en especie: ropa de cama, patos, gallinas, iconos, 2 o 3 sillas, una lámpara, o ya mejor acomodados, un caballo, un cerdo o una vaca. Nicolai había leído de matrimonios que se adjudicaban apenas con un molinillo de café, o el colchón donde murió la abuela, o un cepillo para ir a la casa de baños. Y así, o sea, es un repaso minucioso, a veces se me antojaba hasta enciclopédico de ciertos tópicos, no sé, una treintena de tópicos de la literatura rusa. O sea, la dote es una cosa, las enfermedades es otra, algo que dice, en cuántas novelas no leíamos del catarro intestinal, sepa la chingada, ¿qué es eso? O sea, hasta la fecha no sabemos qué es eso. Sí, ahí va. Al mal del puerco, sí. A Iván Illich catarro intestinal. A él le diagnosticaron riñón flotante. Bueno, sí existe algo de sí, flotante, ¿no? Pero la idea del riñón flotante para mí siempre era así como un riñón que se desprendía así y como a mí iba avanzando por el cuerpo, ¿no? Sí, lo pone. Sí. Y entonces, sí, muchas enfermedades, otra de cerebral, no me acuerdo cómo era, fiebre cerebral o no sé, muchas enfermedades que estaban incluso en los textos de Chekhov, que él era médico y entonces hacía muchos diagnósticos, pero que ya no son los de ahora. Chekhov sí termina muriendo de tuberculosis, algo que ya es curable, por supuesto. Sí. Ridículo morirse de eso, ¿no? Y es un hombre que el que lo lea verá cómo avanza su literatura y cómo cada vez más hay una búsqueda de sentido por la vida. Y cada escritor tenía su personalidad, sus búsquedas. No era lo mismo, por supuesto, al contar una historia, no es lo mismo Tolstoy que Dostoyevsky. Y de hecho hay un debate poderoso que lo toma George Steiner, que hace la pregunta, ¿Tolstoy o Dostoyevsky? Y parece que en esta pregunta, cuando leemos a los dos autores y cuando nos decimos, ¿cuál te gusta más, Tolstoy o Dostoyevsky? Parece que en la respuesta habla demasiado de nosotros mismos más que de los autores. Sí, más que eso. Ahora, al repasar tus notas, que decías, estas frases quiero compartirlas, todo esto, también veías, no sé qué tanto se permeó del lenguaje de las traducciones a esto, al texto, ¿no? Porque hay muchos inicios que me recuerdan más lo de la cosa esta religiosa, la novela esta Evangelia, sí. Se me fue lo de en verdad no sé qué más. Sí. Ahora sabemos que muchas cosas que no sé si de sepan cuántos en particular, pues muchas cosas no me acuerdo quién las traducía, no sé, cuando empezábamos a leer tomábamos la precaución de escojo esta edición porque la traduzco. Por la traducción, tal, ¿no? sí. Pero es más, y la cosa de los diminutivos, que lo dice, que no solo es de Chekhov, sino muchos es decirle a la esposa
palomita mía, Juanita, y a los diminutivos, yo me acuerdo de Petinca para decirle a los Pedros, entre otros, ¿no? Entonces eso lo va tomando el personaje, pero tú, o sea, ¿con qué cosa te encontraste, o con qué, no sé, con qué reto te encontraste al tratar de pasar de la fuerza de esa literatura, pero traducida por tipos a lo mejor o muy castizos o... No, o sea, yo por supuesto tengo mis ediciones y traducciones, a veces hay varias traducciones vino a ocurrir, por ejemplo. Vino a ocurrir, lo usas varias veces. Sí, No sé. pero eso es más herencia bíblica, ¿verdad? Ajá. Y tengo varias ediciones y las tengo en inglés, también de literatura rusa, y cuando yo quería usar una frase, antes de utilizarla, trataba de recomponerla yo. Si la traducción me parecía formidable, llegué a hacer un copiar-pegar, pero la mayoría de las ocasiones esa frase la buscaba en otra lengua, en otra traducción, y luego la buscaba en el original ruso. No es que yo sepa ruso, pero me ayudo con diccionario y mi mujer sí conoce ruso. Entonces, entre todo esto terminaba yo sacando la frase para que no sonara con este tono castizo que a veces tiene. Por supuesto, muchas traducciones hablan del vosotros y yo todo lo convierto al ustedes para que tenga este tono que se note que lo escribí yo y no que me lo robé. Entonces, todo esto es para conjugar. Sí, hay un traductor que a mí me gustaba mucho, aunque otros lo condenan y dicen que no sabía ruso y que todo se lo inventaba, que es Rafael Cancino Sassens, es una maravilla. que me parece un genial traductor de Dostoyevsky, y él lo usaba casi de manera literal, salvo cambiar vosotros, y cambiar también que por la época en que él tradujo usaba mucho el levantóse de la cama. Está en eso, y no solo, vaya, hay mucho español como lo usaba más o menos Cervantes. Me di cuenta, leí hace 2 años, tuve que releer el difunto Matías Pascal de Pirandello, una belleza, y busco, y la traducción es de él. Sí. Una gran traducción, muy bella, pero tiene muchas expresiones, seguramente esto no estaba en el italiano original, es más de la herencia española, ¿no? Sí. Y es que la traducción, más allá de ser a veces una bendición o una maldición, según quien tenga el texto, y en el caso de la literatura rusa, muchas de las traducciones que nos llegaron no eran originales del ruso, no se pasaba del ruso al español, sino que a veces se triangulaba a través del inglés o del francés. El caso más emblemático de todo esto es Doctor Zhivago, esta novela que muchos habremos leído hace muchos años, pero venía del italiano, y no venía del italiano más que por razones comerciales. Pasternak saca secretamente el manuscrito de Doctor Zhivago y se lo lleva un editor que se llama Feltrinelli a Italia, y entonces este editor tenía los derechos mundiales, pero en italiano, no en ruso, y entonces se ponía a vender la edición italiana y conservaba como algo secreto la edición rusa. Hasta apenas hace pocos años salió en español la primera edición de una traductora que se llama Marta Rebon, la primera que viene directamente del ruso al español. David, son 8:36, yo creo que es tiempo de que dialogues con el público, ¿no? Con las primas. Con las primas también, ¿no? Sí. No le pregunten. Es que es que hay un rollo que en un concierto, no sé quién es el que lo... Ya me aventaron un simi con los... parchado con las portadas de mis libros. Está fregoncísimo. Sí. ¿no? Está fregón.
Ahora, solo como comentario para que con esta novela renuncio oficialmente al premio Nobel. Porque lo que ocurre es que hay tres escenas donde en una cantina tratan de representar una ceremonia de premios Nobel. Y por ejemplo llegan hay un letrero afuera que dice hoy ceremonia de premios Nobel, cervezas 2x1 o algo así, ¿no? Porque en la cantina entran también al juego los parroquianos, si no de lleno todos están en la sintonía, ¿no? Y entonces ya el personaje dice, pues hoy vamos a corregir una injusticia histórica. Y ya comienza diciendo que si en 1901 se le preguntara a la conductora de un tranvía, a un zapatero, y menciona varias personas, que quién es el escritor más grande que habita esta tierra, todos contestarían Tolstoy. ¿Y quiénes son los únicos 5 de todo el mundo que no contestaron Tolstoy? Los 5 de la academia. Y entonces, bueno, ahí empieza un despotrique contra la academia, algo que también, que yo lo he despotricado por fuera y digo, ¿quién diablos le dio a esos burgueses suecos, malvividos, la autoridad para… La prerrogativa de de premiar, decidir ¿no? sobre lo más grandioso que hay en el alma humana, ellos que están así todos tristes y que les cae la nieve y están preocupados No están afuera, están adentro también. Nosotros, pero bueno. bueno, Ay, David. y entonces, bueno, viene ahí una situación que ya me dicen, ya no te lo van a dar. Bueno, eso de que… Al cabo, no quería. al cabo que ni quería. Sí. No, pero bien. Es eso. La famosa aversión, qué curiosito me saliste. Muchas cosas, espérame. ¿Qué voy a hacer? Sí, Bueno, sé qué voy a hacer. qué curiosito salió. O sea, él criticaba mucho uso de ciertas palabras y ahora usa hasta caletre, hombres de caletre. Ahora sí las usas, cabrón, ¿verdad? Pues es el idioma, ¿no? Y odia el cine. Entonces hay una persona cuando llevan a la enfermera y usted va a ser la enfermera, como el doctor Chivago. No ha leído el libro, dice, no vi la película y todos se enmudecieron. Porque como David odia o le fastidia que hablen de cine, cuando él veía cine. O sea, el otro día rescaté la reseña que hizo de Ed Wood, de Tim Burton, estaba, y recuerdo que veía televisión, pero ahora trae que se molesta si alguien habla de cine. No iba a hacer la pregunta, pero porque ya sabría que me responderás. Pero más que pregunta es comentarte que hay una película de 7576 de Woody Allen, que es La última noche de Boris Krushenko, que es un repaso a ciertos tópicos de la literatura rusa. Me recordó… No es cierto. No me ofendas, no me ofendas. Pero deberías verlo nada más por curiosidad, para que veas cómo aborda ese repaso, ¿no? Pero es que David tiene eso, no sé si lo sepa muchos de sus lectores, que empieza… O sea, si por él fuera como un dictador, el cine no debería existir, ¿no? Pues está loco. Bueno, para esas pero, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Me acordé de un detalle. Y el otro, güey, el de… No, hay una cosa que tiene que ver mucho con Monterrey, pero Hugo sabrá mejor dónde está. Esto te lo trajeron, ¿verdad? ¿Te trajeron unas radiografías aquí o qué? Deja. Es mío. Sí, son radiografías. Y si son de… ¿Para qué traes esto? ¿Para qué le dices a la gente cuánto me queda de vida? Mira, ya está. Les voy a… Aquí está. Les voy a leer un pequeño fragmento donde
después del matrimonio de este hombre con esta niña, vuelven a la cantina, no quieren dejar entrar a la niña, pero bueno, entra a la cantina. Dice, entraron 4 hombres ensombrerados, con acordeón, bajo sexto, tololoche y tarola. Se acercaron a alguna de las mesas para ofrecer su música. Me complace. Nicolai se dirigió al del acordeón. ¿Cuál le gusta? Aquí la niña va a bailar, señaló a Lenochka. ¿Se saben por la calle empedrada? Los músicos se miraron mientras negaban con la cabeza. Una polka, Nicolai cambió la señal, para que la niña se mueva. Praskovia Fiodorovna dejó al tísico. Ella no baila. Polka, señor, es lo que sabemos. Hubo unos segundos en los que todos parecían posar para un retrato. Fue Griboyedov el que reanudó la acción. La cacahuata, dijo. Los músicos, sin mirar a nadie, se aprestaron a tocar. El del acordeón quitó el broche de su instrumento y lo hizo respirar en silencio. El de la tarola buscó un trozo llano del suelo para aposentar el tripié. El del tololoche y el del bajo sexto ajustaron un par de clavijas. Si acaso hicieron una señal entre ellos, nadie la captó. Comenzaron a tocar al unísono con el acordeón en el papel principal. Lenochka saltó a esa pista de baile con escopitajos, limones exprimidos, servilletas, colillas de cigarro. Puso los brazos en jarra. Tú ya sabes cómo era, ¿no? Puso los brazos en jarra con las manos cerradas en puño sobre las caderas. Entonces movió la fina grupa como abeja que encontró la flor. Poco a poco el resto del cuerpo fue asimilando el compás. Comenzó a bailar con tal gracia y desenvoltura que los hombres se empujaban unos a otros para conseguir la mejor vista. Pronto Lenochka cambió la gracia por el arte. Giraba, componía signos misteriosos con los brazos, giraba otra vez y la falda en vuelo dejaba ver sus braguitas. Sabía cuándo zapatear, cuándo clavar la punta o dar el taconazo, cuándo embestir con elegancia y cuándo retroceder con donosura. Se lanzó sobre los senderos abiertos entre las mesas, yendo y viniendo con movimientos gráciles e inesperados como los del fuego. Había erotismo en sus meneos, en su sonrisa, en la falda que flotaba a la par de los cabellos, pero esto era eclipsado por algo superior. En la combinación de todo, sensualidad, hermosura, música, piel, sonrisa, baile, juventud, que causaban una explosión de vida. Tolstoy había bailado la polka. Lo habían hecho Turgeniev, Chekhov, Andreyev, Bunin, Sholokhov y hasta el epiléptico Dostoyevsky, que se acercaba poco al baile. Lo habían hecho con pianos, guitarras, balalaicas, acordeones, concertinas y organillos. Habían bailado ellos y sus personajes con cuerpo y con palabras. La polka había corrido por el mundo, intoxicando a Rusia, y al final de su periplo había llegado a Monterrey, donde no fue un baile, sino el baile, donde halló su máximo resplandor, su tono más festivo, su lenguaje más sincero para expresar lo que las almas llevan dentro. Y ahora, en ese bar de poca monta, en esa estación espacial, de la mano de esos 4 músicos y del cuerpo de Lenochka, alcanzaba lo divino. Bueno, sigue, pero no es abuso. muy bello. De hecho, una de las, ya se me pasó decirlo, una de las cosas que buscan, o lo que buscan principalmente los personajes ligado a las cosas de la exploración espacial, lo dice varias veces David, es ensanchar el alma, engrandecer el alma. Eso es yo creo que lo que está buscando. Eso es lo que puede condensar o expresar lo que buscas en la novela. Eso sí. Los rusos siempre hablaron del alma grande y lo entendemos como algo muy ruso, pero lo cierto es que la idea de ensanchar el alma viene desde los antiguos griegos. La palabra nos llegó pasada por el latín como magnanimidad, de magna, grande, ánima, alma. Y sin embargo, con el tiempo, la palabra magnanimidad simplemente
eh, significa cierta nobleza de carácter, pero ya no significa lo que podríamos leer desde la Odisea, esta búsqueda de las cosas grandes, del valor, de las hazañas y del héroe. Y en ese sentido, de la magnanimidad del alma grande, por supuesto, es un tema de la novela. Ellos buscan esta alma grande, como decía al principio, no a través de el heroísmo, sino a través de lo profundamente humano. Conocemos esta máxima que dice: soy hombre, nada humano me es ajeno, pero es una frase muy exagerada, porque que seamos seres humanos no nos da o sea, hay demasiadas cosas humanas que nos son ajenas, y por eso los personajes hacen un repaso, dicen: nunca hemos estado en Siberia, nunca hemos estado en la guerra, nunca, y hacen una lista de todo lo que no hemos vivido como seres humanos, y por lo tanto hay muchísimas cosas que nos son ajenas. El humilde intento que hacen mis personajes es que menos cosas les sean ajenas. Gracias. A continuación damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene una pregunta? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Oye, nomás quiero que nos compartas cómo nace la idea original de escribir esta novela. ¿Cómo ese inicio, digamos, sobre este tópico? El inicio fue, Hugo decía que yo siempre estoy reescribiendo Don Quijote. Decía Parra. O sea, Parra. retomé la frase. Bueno, Yo no- que siempre estoy reescribiendo Don Quijote, y varios de mis libros, el punto de partida es Don Quijote. Y la pregunta que me hice, que fue la semilla de todo, fue ¿qué pasaría si en vez de leer libros de caballería leo novela rusa? Y si la misma locura quijotesca que te lleva al heroísmo te lleva a lo contrario. Como idea era el punto de partida. Ya para la historia, el punto de partida es porque la novela está situada en 1971, y esto es un poco azaroso. Me interesó, para conectar la idea rusa, me interesó que en el 71 hubo un accidente mortal de los cosmonautas rusos, que después de pasar, no había estaciones espaciales. Ellos lanzaron la primera, la estación Salyut, la Salyut 1, y se pasaron los astronautas 23 días. Todo un logro. En ese entonces no se sabía lo que era vivir sin gravedad, y cuando ya por fin vienen de regreso, todo resulta perfectamente bien, pero cuando les abren la cápsula donde venían, los encuentran muertos. Se empezó a especular por qué habían muerto, y de ahí viene el título de la novela, porque en la prensa me encontré una nota de prensa que decía que después de pasar 23 días sin gravedad, sus corazones no soportaron el peso de vivir en la Tierra. Y dije: este es el título, y este es el punto de partida. Y entonces los personajes no solo les pasa todo lo que estuvimos comentando, sino que siempre tienen el sueño de ir ellos al espacio. Esto ya es un poco así como quijotesco, por supuesto, más que ruso, pero la idea es precisamente esa: cómo el ser humano mediocre y común tiene estos sueños de grandeza y de alcanzar las estrellas, cuando al final se dan cuenta de que el verdadero infinito lo tienen en el librero, que en el librero hay una infinidad de vidas que se pueden vivir. Por eso, por aquí eligieron los editores una frase de la novela que dice: la vida es lo único infinito que tiene un final. Y es lo que nos pasa siempre. Tenemos un mundo así por delante, pero al final nos damos cuenta que hubo solamente un camino. Y potencialmente somos infinitos, y en la realidad somos una línea.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Ok. Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Que tengan ustedes muy buenas noches.